Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a multiplicar fracciones, así que vamos a ello. Cuando tenemos una multiplicación de fracciones, como en este caso, es lo mismo que decir 1/2 por 3/4 o 1/2 de 3/4. A lo mejor así lo veis mejor. Porque ahora esto gráficamente, ¿qué significaría? Que yo cojo, imaginaos que cojo un rectángulo y voy a 1/2 de 3/4, quiere decir que tengo que coger 1/2 de esos 3/4, es decir, tengo que tener primero 3/4. Voy a hacer 3/4. Para hacer 3/4 divido entre 4 y cojo 3 partes. 1, 2 y 3. Estos son 3/4. Si me dice 1/2 de eso, es la mitad. Voy a dividir esto entre 2 y voy a coger 1/2. 1/2 sería coger lo que tenga puntitos, ¿vale? La mitad. De estos 3/4 he cogido solo la mitad. Ahora entonces, ¿en cuántas partes está dividido mi rectángulo? ¿En cuántos rectangulitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahora mi denominador es 8. Y ahora, ¿cuántas partes he cogido tanto de los 3/4 como de 1/2? Es decir, ¿qué partes tengo pintadas dos veces con azul y rojo? 1, 2 y 3. Tengo 3 de las 8 partes, así que multiplicar 1/2 por 3/4, gráficamente, esto es lo que está pasando. Ahora os enseño la norma que hay que seguir para hacerlo, pero cuando estéis multiplicando fracciones estáis haciendo todo este proceso. Vamos a hacer lo mismo aquí. 2/3 por 2/5. Es lo mismo que decir 2/3 de 2/5. 2/3 de 2/5 tengo que obtener primero los 2/5. Voy a hacer también un rectángulo. Lo voy a dividir en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a coger 2 de ellas porque me dice 2/5. Y ahora con el rojo voy a hacer los 2/3. Es dividir este rectángulo en 3 partes. 1, 2 y 3. Y voy a coger de esas 3 partes, voy a coger 2. 1 y 2. Y ahora veo el final. Finalmente, ¿cuántos rectangulitos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15, entonces ahora mi denominador va a ser 15. ¿Cuántas tengo pintadas tanto de azul como de rojo? 1, 2, 3, 4. Así que multiplicar 2/3 por 2/5 me va a dar 4/15. Esto es gráficamente, lo he hecho gráficamente para que veáis qué hacéis. Ahora vamos a ver cuál es el proceso que seguimos para hacerlo de una manera más sencilla sin tener que dibujarlo. Para multiplicar fracciones, por lo tanto, tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y ya está, así de sencillo. Aquí no pasa como en las sumas y restas. Recordemos que para sumar y restar fracciones tienen que tener una condición y es que el numerador y el denominador tienen que ser el mismo. Pero aquí no, ¿vale? Y además tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así que 1/2 por 1/3 nos va a resultar 1 por 1 es 1, 2 por 3, 6. 1/6. Aquí 3/4 por 10/15 multiplicamos 3 por 10 y 4 por 15. 3 por 10 es 30 y 4 por 15 es 4 por 5, 20, 4 por 1, 4 y 2, 6. Ahora esta fracción la podemos simplificar. Acordaos aquí, siempre en resultados con fracciones. Siempre que las fracciones las podáis simplificar, hacedlo, os hace la vida más sencilla. El 0 se me va directamente porque divido entre 10, el 3 es 3 y el 6 es 2 por 3. Se me va este 3, arriba entonces me queda un 1, acordaos, si tacho todos los números de arriba no es un 0, siempre queda un 1 porque 3 es 3 por 1. Y abajo me queda un 2, así que el resultado de esta es 1/2. Vamos a multiplicar
5 por 7 y 7 por 5. Lo puedo hacer 5 por 7, 35, 7 por 5, 35. 35 entre 35 es 1. Me ha dado 1 esta multiplicación. Y vamos a hacer esta. 15 por 2 arriba y abajo 8 por 3. 15 por 2 es 30, 8 por 3 es 24. ¿Lo puedo simplificar? Sí, porque mínimo ya sé que se va a poder dividir entre 2, porque ambos son pares. Pero para ello voy a factorizarlos. 3 es 3 por 10. Y 3 por 10, el 10 es 2 por 5. Así que 30 es 3 por 2 por 5. 24 lo puedo hacer como 8 por 3. Y como el 8 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3. Tacho este 3, tacho este 3, tacho este 2, tacho este 2. 5 partido de 2 por 2, que es 4. 5 cuartos es el resultado de esta multiplicación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.